Iniciamos Revolución Democrática 2.0. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de esta sexta temporada, la temporada más larga de Revolución Democrática. Gracias a todos ustedes, a sus comentarios, a las veces que han compartido estos programas. Muchísimas gracias por estar, por compartir y por siempre vernos aquí en Revolución Democrática 2.0. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar el tema el socialismo participativo, la propuesta socialdemócrata de Tomás Piketty. Y para ello tenemos dos extraordinarios invitados el día de hoy aquí en Revolución Democrática. Me da muchísimo gusto saludar a Eloy Vázquez López, consejero nacional del PRD desde su fundación, actual vicepresidente del Consejo Nacional, maestro en planificación del desarrollo y coordinador nacional de Foro Nuevo Sol. Eloy, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Gaby, mucho gusto también a todos los asistentes y al auditorio que nos ve. Muchas gracias, Eloy, siempre por apoyarnos a realizar estos programas. Te agradezco mucho tu presencia, así como la presencia de Camerino Eleazar Márquez Madrid, abogado y maestro en Filosofía e Historia de las Ideas, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también fundador del PRD, actualmente secretario de Organización y Planeación Interna en la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD. ¿Cómo está, maestro Camerino? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos y aquí participando, un gusto coincidir con el maestro Eloy Vázquez. Gracias. Gracias, Camerino, para mí también. Muchas gracias a los dos, gracias por supuesto a ustedes que ya están aquí conectados, que ya llegaron aquí a Revolución Democrática 2.0, no dejen de compartir y de comentar este programa. Y bueno, pues como les decía en un principio, compañeros, pues vamos a estar hablando de este tema, la socialdemocracia, una corriente política que promueve la justicia social mediante la intervención del Estado en la economía, por medio de la democracia representativa y la distribución de la renta en una forma más social. Esto garantizando el estado de bienestar y el interés general. Esto está en boca de todos los perredistas y sus simpatizantes. Yo quisiera, ¿por qué no?, que abordáramos por qué abraza este tipo de socialismo reformista el PRD, maestro Camerino. ¿Cuál es la diferencia de la socialdemocracia que reivindican otros partidos nacionales con la que ahorita actualmente el PRD está reivindicando? Por favor, un comentario inicial, maestro Camerino. Sí, de manera muy general y contextualizando, hay que reconocer que hay diferentes corrientes de pensamiento y sobre todo de la lucha de las ideas por generar una perspectiva y una interpretación de lo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha generado como doctrinas económicas, modelos económicos y prototipo de estados. Y nosotros en esta ocasión hemos optado por construir desde el programa del Partido de la Revolución Democrática una propuesta socialdemócrata de centro izquierda, democrática, liberal y progresista, donde autores como Tomás Piketty, este socialdemócrata francés que ha innovado y ha publicado libros importantes que hablan sobre las diferentes visiones europeas que se han generado en Crónicas 2016, 2020, y con este nuevo libro que ha generado sobre el socialismo participativo, pues no es más que poner en el centro un estado de bienestar, un estado que regula la propiedad social y que genera impuestos progresivos, y desde luego hay una recaudación de impuestos que estos se logran socializar para tareas fundamentales que el Estado desempeña, como es la salud, como es la educación, y desde luego se preocupan por temas medioambientales y derechos fundamentales que tienen que ver con la alimentación, y desde luego ver en la educación como el desarrollo al crecimiento y a la escala social, y también generando una expectativa de seguridad social para todos los pensionados, jubilados y personas que por cuestiones laborales sufren accidentes y que tienen que tener alguna pensión por invalidez, por incapacidad o por cesantía. Y en México, desde los años 60, 70 y 80, pues hubo un modelo nacionalista de un Estado que pretendía generar desde el desarrollo
estatal, la visión de un Estado regulador, pero lo que el PRD hoy plantea es cómo evolucionamos de ser un partido que pugnaba por un socialismo, por una izquierda social, pero que tenía diferentes orígenes desde su fundación. El PRD fue la suma de muchas tendencias, desde el Partido Comunista, que es quien traía el partido, el registro, el cual el PRD optó por tomarlo, dado que el procedimiento que llevábamos por asambleas distritales no fue la vía más rápida que se pretendía para tener el registro. Y toda la lucha del Partido Comunista, que en este caso Eloy nos platicará en su momento, cómo evoluciona y cómo se transforma en estas décadas, desde los 60, 70 y 80 hasta llegar al 98 para dar paso a esta nueva opción política electoral, que es el Partido de la Revolución Democrática, partido que nace con la suma de la corriente democrática que provenía del PRI, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el propio licenciado Porfirio Muñoz Ledo, con la maestra Efigenia, y muchos sindicalistas universitarios y militantes de la izquierda social, de la izquierda que provenía de Punto Crítico, de Línea de Masas, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y de otras agrupaciones que tendrían a buscar esta confluencia y que finalmente es la suma de ese programa. Pero en este congreso reciente, el PRD optó por actualizar su programa, dejar atrás el nacionalismo revolucionario como única opción y abrazar estas nuevas perspectivas y construir un paradigma acorde a los países socialdemócratas que han hecho una distribución más equitativa de los ingresos y han generado mayor desarrollo, mayores empleos y mejores salarios, como es el caso de Alemania y de otros países europeos. Finalmente, vivimos una era globalizada y el PRD está preparado para ser una opción democrática de izquierda, socialdemócrata y abierto a las causas feministas, medioambientales y defender desde todas las perspectivas los derechos humanos. Muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, maestro Camerino. Eloy, también quisiera tus comentarios al respecto. Adelante. Bueno, en primer lugar hay que decir de Tomás Piketty que él es un escéptico del socialismo. Siendo un intelectual y siendo un activista demócrata, se orienta en su origen más hacia el liberalismo, porque le toca vivir la transición de la caída del muro de Berlín y el desplome del socialismo realmente existente basado en el marxismo-leninismo. Entonces, a su generación de Tomás Piketty le corresponde una crítica muy, muy fuerte al socialismo y a las ideas marxistas de la concentración del poder en el Estado para la transformación de la economía y la planificación centralizada. Entonces, él, durante la primera época, digamos, la época de los 90s, se dedica al activismo desde la visión liberal. Sin embargo, él se va volviendo socialdemócrata a medida que va viendo el fracaso del neoliberalismo, como las desigualdades en el mundo, y ese es uno de sus, el libro más brillante que escribió Tomás Piketty en la década anterior, es el libro que se llama El Capital en el siglo XXI, en donde plantea un compendio de las desigualdades que el capitalismo ha generado en las últimas 2 décadas o 3 décadas, a partir de que ya no existe el contrapeso del socialismo contra el comunismo, contra el capitalismo. Entonces, él, no siendo de origen comunista ni de origen socialista, se vuelve un socialista
un socialdemócrata y prácticamente un comunista, y actualmente con la formulación del socialismo participativo se vuelve un anarquista. Voy a decir por qué. En un punto coincidimos comunistas, socialistas, socialdemócratas y anarquistas, y es en el de que cada vez debe haber más ciudadanía con más formación, con más información y con capacidad de decisión, y cada vez menos Estado. Es decir, la visión no es el fortalecimiento de un Estado como lo pensaron los marxistas-leninistas, aun cuando fuera proletario. Se trata, en cambio, de fortalecer a la ciudadanía para que la ciudadanía tome cada vez más y mejores decisiones. Y esto es posible a través de la formulación anarquista de la autogestión. Entonces, el comunismo también concibe la sociedad autogestionaria, ¿verdad? Porque considera que el Estado debe desaparecer en algún momento y la sociedad debe organizarse de manera autónoma, sin necesidad de que exista un Estado como lo conocemos. Entonces, esa utopía de la ciudadanización total de la sociedad, en donde los ciudadanos tienen capacidad de decisión porque tienen información y tienen formación, es la utopía que nos ofrece Piketty en su formulación. Por cierto, quiero decir que el libro en donde él presenta el punto del socialismo participativo, en un libro que se llama Viva el Socialismo, que es la consigna que estaba en todos los gobiernos socialistas de la época de la Unión Soviética, en todos los países había letreros así, leyendas, banners, todo eso, con esa frase, viva el socialismo. Entonces, su llegada al socialismo y a la socialdemocracia de Piketty fue afortunada para la izquierda mundial. Porque miren, un tema que yo he discutido con los españoles, sobre todo, en varias reuniones, es el abandono de la utopía. La socialdemocracia se volvió pragmática y abandonó la utopía, abandonó la idea del socialismo, de la desaparición del Estado, del establecimiento de una sociedad de la abundancia y la distribución justa, y entró en la faceta simplemente de funcionalizar el capitalismo, de convertir a la izquierda solamente en el contrapeso que reorientara la distribución del ingreso en las condiciones de una democracia avanzada. Sin embargo, el planteamiento del socialismo y el planteamiento de una sociedad utópica como pudiera ser el comunismo o la anarquía, en el sentido de Bakunin y de Proudhon, y no en el sentido periodístico que se usa actualmente, como la inexistencia de los poderes opresores que controlaran a la sociedad, sino la sociedad libertaria y autogestionaria. Esa utopía la retoma Piketty de una manera magistral porque la hace funcional a partir de un desarrollo del capitalismo y de su conversión en una nueva sociedad y en función de la participación ciudadana. Ahora, en el PRD desde principios de la década anterior, empezamos a detectar este tema del protagonismo ciudadano como el agente
principal de los cambios en la sociedad. Y el PRD tiene documentos en donde expresábamos que no era el partido el que tenía que encabezar forzosamente las grandes transformaciones del país, ni las democráticas, ni las sociales, ni las económicas, sino que era justamente la ciudadanía acompañada del partido como la parte más organizada de la ciudadanía, pero en función de las causas de la ciudadanía. El concepto de por las causas de la gente que usamos nosotros en este Congreso tiene un antecedente en la campaña de 2014, 2015 y 2016. Esa consigna nosotros la desarrollamos en función de que encontrábamos siempre en las encuestas que la ciudadanía tenía posiciones y exigencias de cambio racionales más allá de lo que incluso llegaba en la práctica muchos grupos del PRD y muchos dirigentes, sobre todo dirigentes locales, inclusive gobernantes del PRD. La ciudadanía quería más cambios de los que el PRD ofrecía. Y la ciudadanía definitivamente expresaba ya una rebeldía, una necesidad de rechazo, de hartazgo respecto de lo que significaba el sistema político mexicano hasta donde había llegado. Y esa era la razón por la cual los ciudadanos estaban castigando a los gobiernos. El PRD empezó a perder gobiernos que habían sido buenos gobiernos desde el punto de vista del PRD, y sin embargo perdía porque la gente quería una alternancia porque había un hartazgo, un ambiente de hartazgo del que se aprovechó Morena, del que se aprovechó Andrés Manuel, quien solamente explotó la parte emocional de la rebeldía y con eso ganó. Pero todas las tareas de la parte racional, de las demandas de cambio eficaces, efectivas, que la ciudadanía mantiene, permanecen vigentes. Y esa es una beta que el PRD debe desarrollar a partir de impulsar mucho de la autogestión ciudadana para que sean los ciudadanos los verdaderos protagonistas y el partido colabore, contribuya y oriente, pero en función de las causas que a la ciudadanía le importan. Ese es, digamos, como yo aplicaría el concepto de socialismo participativo que nos expresa Piketty, y desde luego con la mira puesta, como lo he planteado, en una utopía. Cuando abandonamos el comunismo como objetivo, abandonamos la utopía, y la utopía es una brújula, no que lo alcancemos, como decían los soviéticos. ¿Qué es el comunismo? Es el horizonte luminoso de la humanidad, decían. ¿Y qué es el horizonte? Decía, es una línea imaginaria que se va alejando conforme te vas acercando a ella. Ese que era un chiste, ¿verdad? Era una expresión que se decía porque para hacer las grandes transformaciones en el capitalismo actual necesitamos la visión de la utopía, porque si tienes la vista en lo inalcanzable, podrás hacer realidad lo posible. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias, Camerino. Se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Vamos a ir rápidamente a un corte para poder continuar platicando sobre este tema. Vamos a regresar al segundo segmento, pero mientras no se vayan, sigan compartiendo y comentando este programa. Ahorita regresamos. Gracias, Gaby. El tema que hoy estamos abordando en este programa es sumamente interesante, pero a diferencia de mis compañeros,
quisiera hacer algunas diferenciaciones y algunas precisiones que, en mi opinión, son sumamente importantes en los planteamientos que hace el propio Piketty. Y creo que una de las columnas de lo que él va planteando en sus obras, principalmente en Capital e Ideología, tiene que ver con la propuesta que hace desde su visión de neosocialdemocracia sobre el régimen de propiedad que en una socialdemocracia moderna tendría que contemplarse. Y este es la que propone que existe una sociedad social y una propiedad temporal. Es decir, que se dé una especie como de desaparición de la propiedad privada plena que hasta hoy conocemos, en la que se permite la sucesión testamentaria, es decir, la herencia y con ello la acumulación de capital, diría Carlos Marx, se estaría nulificando. Pero lo hace, el planteamiento que hace Piketty lo hace incluso desde una posición un tanto muy jurídica. No tiene un planteamiento de fondo económico. La pregunta sería, por ejemplo, ¿qué caso tiene que hay una redistribución que se impida la acumulación, pero que la propiedad, digamos, de la tierra no quede en manos de quienes puedan hacerla incluso productiva? ¿Qué papel jugaría el Estado para que la propiedad privada, o en este caso la propiedad temporal, que pueda estarse redistribuyendo, tuviera un papel significativo en la generación, número uno, de riqueza social, y evidentemente con ello se dé una nueva posibilidad de redistribución, y en el papel que juega el Estado, cómo va a ser la colaboración precisamente con las y los ciudadanos? Ahí pudiera quizá medio entenderse, o quizá tratar de comprender la configuración de lo que él ha planteado como socialismo participativo, pero creo que hasta el nombre es un tanto eh, rimbombante, porque la participación es un elemento clave dentro de las democracias modernas, y todo lo que tiene que ver con la participación social o la participación de las y los ciudadanos, pues evidentemente tiene esa connotación de social. En realidad, buscaríamos desde una posición más socialdemócrata fortalecer la participación ciudadana, pero fortaleciendo el concepto mismo de la democracia como tal en el contexto de una sociedad moderna con un avance o una evolución, digamos, como de proceso civilizatorio significativo. Eso es, por un lado, digamos, el tema del planteamiento de Piketty con relación a la propiedad privada, pero hay un elemento ahí incluso que es importante y que no se contempla en estas dos obras, ni en Capital e Ideología, ni que explica la concentración de renta nacional como parte del proceso de las desigualdades, que es precisamente algo que ha venido abordando mucho el historiador israelí Yuval Noah Harari, que tiene que ver con, evidentemente, el ser humano en su proceso de adaptación y evolución, y en pleno siglo XXI, cómo llegamos a la etapa de disrupción tecnológica en favor o en positivo de la humanidad, pero al mismo tiempo como una realidad que ha transformado las relaciones o las correlaciones de producción en las sociedades modernas, principalmente en las sociedades de corte capitalista, ¿no? De economía de mercado. La disrupción tecnológica nos lleva a tener incluso hoy la posibilidad de, o mejor dicho, que hayan surgido nuevas ramas del trabajo que hace 10 años ni siquiera teníamos contempladas que existirían. Un ejemplo burdo puede ser que hoy conocemos una figura del community manager que hace 10 años era impensable que iba a existir una persona que se dedicara a la administración de redes sociales y que por ello iba a devengar ingresos, ¿no? O que se iba a convertir en un elemento sumamente importante para el tipo de actividad que hoy se realiza con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Pero, y sumado a ello, evidentemente se han dado ejemplos ya del asunto de cómo va acabando, con incluso otras ramas de la división tradicional del trabajo que tenderían o tienden a desaparecer derivado de las tecnologías. Pero para poderse adaptar a estas nuevas tecnologías y estar en competencia con otros estados nacionales, se requiere principalmente educación. Y ahí
Eso es algo que tenemos que contemplar fuertemente y que no se contempla en, en esta visión que plantea Piketty, y que en el PRD sí estamos contemplando, apostándole principalmente a la educación como una herramienta de carácter disruptivo. Ya estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0. Y antes de que el tiempo apremie, pues, ¿qué les parece, compañeros? Y pues continuamos ya con el programa, maestro Camerino, Eloy, vamos a continuar. Para Tomás Piketty hay que defender y mejorar tanto el Estado social como el impuesto progresivo sobre los ingresos. Para Piketty, los impuestos y el Estado juegan un papel clave en mitigar la desigualdad. Cada vez que más la riqueza, que incluso de renta, ¿no? Por eso hace más hincapié en figuras tributarias sobre la riqueza, la herencia, buscando así una distribución de la riqueza más que una distribución de la renta. Por ello, Piketty propone dos impuestos, uno mundial y uno progresivo sobre el capital y otro impuesto progresivo sobre el patrimonio, cuya recaudación financiera, una dotación básica y universal de riqueza para recibir a los 25 años. Yo quiero saber qué opinan ustedes de esta propuesta. El ingreso básico universal que propone el PRD tiene sus bases en esta propuesta de Piketty, maestro Camerino. Bueno, lo que hay que reconocer, como lo decía el maestro Eloy, este autor, lo valioso de él es cómo se define y cómo cambia de su visión liberal a una visión socialista, sobre todo en cómo plantea él el socialismo como el camino hacia una sociedad más justa, más igualitaria, y él se pronuncia en los años 90, sobre todo con esta visión del socialismo participativo, descentralizado, federal, democrático, ecologista y feminista, y pone en el centro el tema del cobro de impuestos progresivos. Y desde luego él habla de que debería de existir también un gravamen a las herencias. ¿Cómo es que se hace la acumulación de la riqueza y de la propiedad? Y lo vemos en este fenómeno de la crisis sanitaria mundial, de las pandemias, cómo se ha generado en el 1% la concentración de la riqueza mundial, y los ricos incrementan sus patrimonios y los pobres incrementan cada vez más las cifras de desempleados y de personas jóvenes con estudios o con edad de estudiar y no cuentan con ingresos. De ahí que el que exista un ingreso básico universal o una pensión universal haría que potenciara el desarrollo económico y que garantizara que la educación fuera un derecho universal para todos aquellos jóvenes en edad de estudiar. Desde luego que el PRD ha retomado de estas experiencias la idea de plantear este programa básico universal como una distribución, en lugar de que estemos generando a partir de dispersiones en programas sociales, que ha venido desde la época del PRI, del PAN, cuando han sido gobierno federal, que se han llamado Progresa, Oportunidades, Solidaridad, desde cuando Carlos Salinas de Gortari entró con su modelo neoliberal, que así como desmantelaba las empresas paraestatales propiedad del Estado mexicano, privatizando parte de la riqueza nacional, generaba ese programa asistencialista que era Solidaridad. Pero hoy en día, con el programa de la Cuarta T o del gobierno federal en turno, que encabeza Andrés Manuel, pues retoma esta idea de los impuestos a los más ricos, o este impuesto que deberían de pagar las empresas monopólicas que inciden en las diferentes esferas económicas mundiales y que deberían de estar pagando más impuestos, incluidas aquellas que más contaminan. De ahí que coincidimos con este autor sobre la visión de que sí se grave
y que haya una distribución de estos ingresos para que el Estado garantice una mayor posibilidad de bienestar, como lo hace el caso alemán, nada más que ahí sí existe una clase obrera organizada y un sector de obreros que tienen fuerza a partir de sus sindicatos e inciden en sus salarios y en el poder adquisitivo de sus salarios. Por lo tanto, el nivel de desarrollo industrial y la capacidad que tienen para tener buenas prestaciones, pues hace que se tenga un mayor desarrollo humano. Pero estaremos revalorando, como bien lo dice Eloy, esa utopía y esa ruta de futuro que el PRD como izquierda democrática retoma y reencausa a partir de esta visión socialdemócrata, y de que el capitalismo no ha generado bienestar, ha generado desigualdad, mayor pobreza, mayor contaminación y mayor concentración de la riqueza. Muchas gracias. Gracias, maestro Camerino. Eloy, ¿tú qué opinas de esta propuesta? ¿El PRD sí tiene esas en sus bases la propuesta de Piketty? Bueno, el tema el ingreso básico universal lo votamos en el Congreso Nacional del 2015 y desde entonces lo estamos planteando como parte del programa del PRD. Y tiene que ver con la forma como analiza Piketty la acumulación del capital. Ya no solamente es la acumulación a partir de la explotación de un medio de producción directo que tiene trabajadores asalariados directos, sino el dominio del capital financiero, el dominio de la bolsa, el dominio de un ente impersonal que amasa capital y amasa ganancias a partir de la globalidad y de asignar distintos papeles a los trabajadores de distintos países. Y entonces hay una forma desigual de acumulación, porque no es lo mismo acumular en Brasil en la fabricación de partes automotrices que acumular en México en el armado de esas partes automotrices. Entonces, esa globalidad lleva a nuevas modalidades de desigualdad y nuevas modalidades de acumulación. Mejor dicho, la desigualdad es resultado de la acumulación. Pero lo que sí queda muy claro es que el tema de la sociedad igualitaria no es la sociedad igualitaria de pensionados, como lo piensa la Cuarta T y sus voceros, sino es la sociedad igualitaria de trabajadores. Es decir, el ingreso básico universal tiene que ser una solución, pero al mismo tiempo tiene que ser un impulso, porque lo que se necesita es la generación de empleos. Y entonces Piketty establece las condiciones en las que la inversión puede estimular la generación de empleos y al mismo tiempo el Estado regular la acumulación para hacer más equitativa la distribución de la riqueza. Esa combinación es la que nos propone cuando plantea el tema de la progresividad del impuesto, que por lo demás ha sido una demanda de la izquierda, pero nunca ha estado más clara a nivel mundial como ahora. Porque, por ejemplo, las tasas de impuestos en algunos países desarrollados son hasta del 50% de las ganancias. En cambio, en México, el 35% es el tope. Y excepcionalmente hay otras modalidades, ¿verdad? Pero no son directamente sobre las ganancias.
Entonces, ese tema y el tema del patrimonio, de que se grave el patrimonio, también es importante porque revela, es decir, la acumulación se expresa en patrimonio, es ahí donde desemboca, ¿verdad? No solamente en reinversión, no solamente en recursos financieros volátiles, sino en patrimonio. Entonces, al hacer el planteamiento en los tres niveles, lo está haciendo más equitativo. Y eso, el que la distribución del ingreso se base en la distribución de las ganancias del capital financiero y de los grandes capitales, que puede generar una situación de nueva igualdad, como yo la he llamado, no la igualdad en la pobreza que nos ofrecen los populistas, sino, como yo lo planteo, la igualdad en la prosperidad, que eso es lo que debiera ser una consigna del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, Eloy. Maestro Camerino, Piketty también propone la congestión obrero-patronal por medio de ampliar el 50% de los derechos de voto de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Yo le preguntaría, ¿es utópica esta propuesta? ¿El PRD podría integrarla en su programa? No, desde luego que es una aspiración a que los trabajadores puedan formar parte de los consejos directivos de las empresas, y pueden hacerlo porque finalmente ellos también representan el capital humano y son los obreros a partir de su fuerza de trabajo que generan el valor y la riqueza de esas empresas. Por lo tanto, este planteamiento de generar una nueva igualdad desde la empresa y desde ser accionistas de su propia generación de riqueza sería muy importante. Los principios y propuestas que Piketty plantea fundamentalmente son la propiedad social y la propiedad temporal. ¿Cómo superar a la propiedad privada? En nuestro caso, nuestro país tiene grandes extensiones territoriales reconocidas como propiedad social. Recordemos que en el artículo 27 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece qué es propiedad original del Estado mexicano y qué es propiedad social. La propiedad social reconocida como las propiedades comunales, ejidales y desde luego cooperativas, que en este país solamente conocemos ejemplos exitosos de algunas, como es los jugos y refrescos de la cooperativa Pascual. Pero sin duda alguna, el paradigma o la utopía de la lucha obrera sindicalista y de los socialistas y comunistas, pues era cómo generar un nuevo modelo económico en donde los medios de producción pasaran a formar parte del Estado, o en este caso el planteamiento era de los obreros, y generar desde ahí nuevas condiciones empresariales. Aquí lo que el autor nos está planteando es cómo vamos a generar desde la empresa que se articulen los propios trabajadores como accionistas y que tengan reconocimiento en las decisiones de los consejos de administración, lo cual garantizaría una distribución equitativa del recurso, de las ganancias y de la distribución de estas ganancias, y desde luego con el pago de impuestos garantizar que los que no tienen posibilidades de acceder a ciertos servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, el Estado se los garantice. Y para mí me parece que es un autor novedoso que sin duda alguna nos hace un planteamiento más cercano a los tiempos contemporáneos y supera también la nostalgia del viejo modelo que teníamos prosoviético, que finalmente pues es muy cuestionado y señalado, pero existente,
y como un referente importante en Europa, a partir de los recursos naturales que siguen teniendo y de las empresas del Estado, pero que el caso más ejemplable para mí es Alemania, y podríamos decir que hacia allá el PRD podría ser un partido socialdemócrata, pero luchando siempre por la utopía, y con esta perspectiva de este autor sería muy importante plantearnos cómo superar el modelo de la propiedad privada, que es el que conocemos. Muchas gracias, maestro Camerino. Eloy, antes de irnos a un corte, me gustaría preguntarte, la propiedad privada del capital está en el centro del debate sobre la desigualdad a lo largo de la historia. Según Piketty, la desigualdad está promovida por razones ideológicas y políticas más que por las económicas o tecnológicas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, es que la visión, el gran mito del capitalismo es que es el fin de la historia. Entonces ha generado toda una ideología que ya la consideramos normal. En este momento, la visión de que la propiedad privada, de que el empresariado, de que la ganancia son imágenes positivas, porque así se ha ido educando a generaciones desde que el capitalismo es hegemónico en el mundo. Sin embargo, es decir, al generar la hegemonía, ¿verdad?, está dominando ideológicamente todo el pensamiento de absolutamente todo el mundo. En México, una inmensa cantidad de trabajadores piensa que no son trabajadores, que son en realidad empresarios, ¿verdad? Porque en las empresas no les llaman trabajadores, sino que asociados, ¿verdad? Y esa visión ideológica se ha ido sobreponiendo a la visión que le dice al trabajador cuál es su condición real, justamente porque si es empresario no debe exigir derechos, porque todo lo que hace es inversión. En cambio, si es trabajador, sí exige derechos, porque tiene que haber una relación laboral y tiene que respetársele y remunerársele en el valor justo de la fuerza de trabajo. Esas dos concepciones, ¿verdad?, de las cuales la visión de los trabajadores se ha visto disminuida, hace que en buena parte la visión, el dominio del capital y su propaganda, todo lo que producen para mantener ese dominio, sea superior incluso al afán exclusivo de ganancias, siendo el afán de ganancia lo último, y al final lo más importante, porque de ahí, de la acumulación, sale todo. Pero ya Piketty plantea cuáles son las determinantes de las nuevas formas de acumulación. Entonces, mucho de la acumulación se debe a la actitud. Si tú inviertes en la bolsa y te saquean, te quedas muy satisfecho de haber perdido, como si hubieras ido a un casino. ¿Por qué? Porque por un momento te volviste un jugador de la bolsa, un inversionista. No eres un esquilmado, no eres un estafado. Entonces, esas categorías ideológicas permiten que la acumulación se realice, y por eso tienen mucho más peso en la dominación ideológica que realiza el capital. Gracias a los dos, muchas gracias Eloy, gracias maestro Camerino, gracias a ustedes. Se ha terminado el Gracias. tiempo de este segmento, por lo que, bueno, pues vamos a hacer una breve pausa para poder regresar con nuestro último y tercer segmento de Revolución Democrática. No se vayan, sigan comentando y compartiendo este programa. Gracias, Gaby. Platicábamos hace unos minutos
que uno de los elementos que se omiten en el planteamiento de socialdemocracia y el planteamiento incluso económico en cuanto, por ejemplo, al asunto del ingreso básico universal que plantea Piketty con el asunto de tener un impuesto universal, digamos, que grave de manera progresiva a las naciones de carácter en una región, ¿no? Algo que se omitía era que no se hace un planteamiento concreto respecto del papel que juegan las tecnologías y evidentemente mezclado con el asunto de la educación, es decir, con la inversión que tiene que hacer un Estado nacional en sus ciudadanos, en las y los ciudadanos. Un ejemplo muy sencillo es de los países asiáticos, ¿no? Cuando entraron en una crisis, a lo que principalmente le apostaron fueron a sus personas, a las y los ciudadanos. Y eso los convirtió en menos de 10 años en potencias tecnológicas principalmente, es decir, en sociedades que derivado de la inversión en el crecimiento intelectual y evidentemente en el perfilado de las y los ciudadanos para poder tener habilidades y destrezas que se enfocaran hacia el desarrollo de cierto tipo de producción, principalmente en la innovación tecnológica, tuvo como consecuencia que el país tuviera prosperidad. En México, el actual gobierno, principalmente, a lo que le ha recortado de manera drástica ha sido precisamente a la ciencia y la tecnología, a la educación, y se dedica a perseguir investigadores, ¿no? Es decir, el mundo al revés. México lo que requiere y la visión del Partido de la Revolución Democrática evidentemente es de apostarle a la inversión en tecnologías con un enfoque hacia el tema educativo, al fortalecimiento de las habilidades y destrezas y evidentemente la construcción de una visión de ciudadanos, hombres y mujeres, ¿no? Que tengan el potencial de adaptarse a una nueva realidad en pleno siglo XXI. Harari lo plantea en uno de sus libros, ¿no? Incluso recientemente en El País ha publicado un artículo en el que él ha mencionado o hace una descripción de que el gran riesgo que tienen los países que no inviertan en tecnología es que nos vamos a convertir prácticamente como en una especie de esclavitud, en el atraso total para generar, digamos, insumos básicos o personas básicas para el desarrollo de lo que sí van a tener necesidad los países que su sociedad en colectivo se adapte y tenga el desarrollo de habilidades y destrezas y evidentemente un sistema que les permita ser competitivo al nivel de las primeras potencias o de las economías más fortalecidas, ¿no? Y eso, en términos reales, lo que significa concretamente es que el tema de la educación, ¿no? La apuesta que tiene que tener un Estado por la educación tiene hoy que verse con una visión integral en la que juega un papel importante el tema de la inversión en infraestructura tecnológica y la democratización de la infraestructura tecnológica para que ésta esté al alcance de las y los ciudadanos. Incluso habría que mencionar como cierre que las tecnologías juegan hoy un papel tan importante y la necesidad de que las y los ciudadanos comprendan su papel, no solamente desde el punto de vista económico, social, sino incluso político, es de suma trascendencia en una democracia. Tan es así que en el último proceso electoral para la candidatura a la presidencia, donde gana el presidente actual, el papel de las redes sociales fue determinante. Hoy por hoy, los políticos y los partidos políticos comenzamos a adaptarnos al tema del uso de las redes sociales para comunicar o intentar comunicar las ideas centrales o fuerza de las propuestas que se tienen, en el caso del PRD, con la socialdemocracia. Pero esta socialdemocracia que pretendemos, digamos, construir desde el PRD e impulsarla, implica una socialdemocracia no como una réplica de lo que hacen en planteamientos en Europa o con referencia solamente a Tomás Piketty. La socialdemocracia que se plantea desde el PRD tiene características y rasgos fundamentales de nuestra propia identidad como izquierda política en los últimos 35 años y más hacia atrás, ¿no? Y eso tiene implicaciones que tendrán un carácter, digamos, ideológico, pero que en su momento iremos, digamos, perfilando con palabras mucho más sencillas para poderle comunicar a las y los ciudadanos, porque lo que queremos es que esta socialdemocracia no se confunda con la que muy probablemente comiencen a difundir
otros compañeros, otros partidos políticos, pero esta socialdemocracia es principalmente una socialdemocracia que nace, crece y se impulsa a través de las y los ciudadanos, es decir, a través de la gente. Bueno, y pues así llegamos a nuestra última parte, nuestro segmento último de Revolución Democrática 2.0 en el programa del día de hoy. Gracias por tus comentarios. Compañeros, pues se ha terminado el tiempo. No me gustaría irme sin que me dijeran qué se apropia el PRD, maestro Camerino, de Tomás Piketty, del socialismo, de esa propuesta de socialismo de Piketty. ¿Qué se apropia el PRD de esa propuesta? Bueno, primero hay que decir que coincidimos en generar una perspectiva un tanto utópica de generar una sociedad más igualitaria, más equitativa y que la riqueza que se genera por todos los trabajadores y por toda la sociedad sea distribuida para los intereses colectivos. Y de ahí yo coincido que la propiedad privada dejaría de ser permanente y que fuera solamente temporal, como una forma de garantizar que todos tuvieran un acceso a la riqueza, al bienestar y sobre todo que a partir de lo que puedan acumular, ya sea por herencias o por garantizar una riqueza, tengan que pagar un impuesto gradual. Este impuesto, pues desde luego en las empresas, si incorporan el voto en los consejos de administración, pues reconocerían el capital humano, la fuerza de trabajo como algo valioso. Y eso me parece a mí fundamental para retomar. Que toda persona capaz de acumular más allá de cierto porcentaje, pues tenga que estar obligada a contribuir a la sociedad, regresarle parte de lo que ha generado esa empresa. Y a mí me parece que lo que queda claro es que el capitalismo no ve en la colectividad, en la humanidad, en el bienestar, en el derecho a conservar el medio ambiente, sino a destruirlo. Lo vemos como las empresas transnacionales que se dedican a la minería, pues a ellos no les importa aquellas grandes empresas, incluidas de grandes empresarios como Carlos Slim, pues tienen mineras muy grandes. Yo lo digo para el caso concreto de la mina El Peñasquito de Mazapil, Zacatecas, que es una mina a cielo abierto, de las más grandes en América Latina. Pues se generan grandes extracciones de metales, de oro, de plata, pero lo que dejan a las comunidades es descomposición social, enfermedades, contaminación, pobreza y violencia. Y eso ha sido a lo largo de la historia de la colonia y de todo lo que ha sido el saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso me parece que sería viable que el PRD coincida en una visión de largo alcance en cómo garantizar conservar nuestros recursos naturales, como lo establece nuestra Constitución, no solamente el petróleo, sino todos los minerales y ahora el litio, que se ha convertido en algo estratégico para el desarrollo, y conservar el agua, que sin duda alguna es un recurso natural, no renovable, pero que habría que conservarlo y no contaminarlo, y garantizar que los trabajadores sí formen parte de esos consejos y también formen parte del patrimonio y no nada más sean explotados en la edad de productividad. Por eso me parece a mí que si el PRD retoma las causas de la gente, exigiendo respuestas inmediatas a los derechos laborales, a los derechos humanos, a los derechos económicos, medioambientales, sociales y culturales, seremos promotores de una sociedad de bienestar que se acerque a lo que soñamos con una sociedad socialista, igualitaria, pero de un socialismo democrático. Y para eso se requiere la autogestión
la información, la capacitación, y autores como Pinchetti nos acercan y nos refrescan parte de la visión que en el siglo pasado se tenía como un paradigma de construir un Estado socialista para llegar a una distribución equitativa de los medios de producción y ser el Estado el rector de los derechos y de la economía. En este caso hay que apostarle a la evolución no solamente del Estado, sino de la sociedad, y a tener ciudadanos cada vez más informados, con más derechos, pero también reconocer el potencial que tienen los trabajadores, siendo ellos los generadores de la riqueza. Esa sería una opinión, retomando yo parte como una visión utópica, lo veo lejano, que al corto plazo podemos superar la propiedad privada, pero sí debemos de luchar por acabar con la concentración de la riqueza y que solo se dediquen a destruir y no a construir el futuro de la humanidad. Sería cuánto. Gracias, nuestro camerino. Eloy, por favor, también quisiera escucharte antes de que se nos termine completamente el tiempo. ¿Qué se apropia el PRD de esta propuesta de Piketty? Tus conclusiones también, gracias. Bueno, buena parte de lo que dijo Camerino yo lo suscribo, y desde luego el PRD tiene que estar abierto a las formulaciones de Piketty, porque significa la interpretación actual desde el método de las ciencias sociales más avanzado, que es el materialismo dialéctico. Piketty tiene la gran virtud de recuperar los métodos marxistas con un nuevo enfoque y con una gran actualización. No es la visión acartonada y predeterminada de la Academia de Ciencias de la URSS, sino es la visión del análisis concreto en la sociedad del siglo XXI. Por eso, él viene a dar respuesta a una inquietud que se dio después del centenario de la muerte de Marx. En Europa se inició un movimiento muy importante dentro de los partidos socialistas y partidos comunistas en la búsqueda de cómo interpretaría Marx la nueva sociedad que se estaba gestando con la globalización y que después digamos que se consolidó o cuajó con la caída del muro de Berlín. Bueno, Piketty da respuesta a esa inquietud, y al hablarnos de las distintas formas de desigualdad combinadas con las distintas formas de acumulación del capital transnacional a través de la explotación de las naciones, ya no solamente de los trabajadores, y no desde un punto de vista colonialista, sino desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista capitalista avanzado, ¿verdad? Ya en muchas partes no necesitan enviar a los marines para tener el control económico, para tener el control político y el control cultural de las sociedades. Entonces, Piketty nos abre la puerta para interpretar una nueva propuesta de la izquierda, y es la búsqueda que hemos dado desde pues, el planteamiento del medioambientalismo, el feminismo, la diversidad, el respeto a la diversidad, el asunto de los derechos humanos, los derechos sociales, ya desde el Partido Comunista se empezó a vislumbrar en las tesis que formuló en su 19 Congreso, que vienen a darle vigor, digamos, a las propuestas que van a conformar el programa del PRD en el 89. Entonces, buena parte de esta búsqueda coincide con la de Piketty, y podemos encontrar muchas respuestas. Yo recomendaría
que Piketty fuera una lectura más o menos obligada, necesaria para nuestros jóvenes que no conocieron el socialismo del siglo XX y que el único mensaje que reciben es el mensaje del capitalismo hegemónico, de la ideología dominante a través de todos los instrumentos ideológicos que conocemos, y en donde el mensaje es individualista, el mensaje es puramente de exclusión y no el mensaje de la colectividad, el mensaje ecológico de que todos somos necesarios para el fortalecimiento de las sociedades. Entonces, esta visión en donde todos podemos combinar las potencialidades, las fortalezas y ayudar a corregir las debilidades de todos, entre todos y todas. Esta visión viene en el planteamiento de socialismo participativo. La ciudadanía puede tener a través de la participación un papel protagónico progresivo que el PRD debe aprovechar. El PRD lo ha estado intentando, pero podríamos tener mejores instrumentos, mejores propuestas para poder agrupar al conjunto de la ciudadanía, sobre todo aquella ciudadanía que tiene formación, que tiene una visión más clara de la sociedad y que puede presentar iniciativas creativas, de tal manera que esto se traduzca en políticas públicas que el PRD impulse fuera del gobierno y también dentro del gobierno cuando lo ejerza. Entonces, ese sería, digamos, lo que yo recogería de estas lecturas y que debiéramos aprovechar. Muchas gracias a los dos, no me resta más que agradecerles. Maestro Camerino, muchas gracias por haber estado en Revolución Democrática. El gusto es mío, muchas gracias. Saludos. Eloy, como siempre, un placer también escucharte, tenerte compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias, Camerino, por haberlos escuchado también a ustedes, y pues estoy muy a gusto de haber podido hablar de Tomás Piketty, que desde que empezó a publicar empecé a leerlo, y es una de las lecturas que yo les comparto a los compañeros que les doy talleres ocasionalmente a través del Instituto de Formación Política del partido. Pues muchísimas gracias por replicarlo aquí en Revolución Democrática y por compartirlo con nosotros. Gracias a los dos, muchas gracias también a todas y todos los que nos ven y que en estos momentos están aquí en Revolución Democrática. Si van llegando, ¿qué creen? Ya terminó el programa del día de hoy, pero lo pueden ver a través de la plataforma de YouTube, pueden verlo completo en el momento que ustedes gusten, todas las temporadas de Revolución Democrática. Muchas gracias, yo soy Gaby Juárez, siempre es un placer estar aquí.